Este es un salmo de David, o sea, a él se le atribuyen las palabras escritas. Pero el autor que inspiró a David fue Dios, amén. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y 2 de Pedro, busque 2 de Pedro conmigo, versículo 1, 20 y 21, dice la palabra de Dios ahí, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si no lo alcanzó a encontrar en su Biblia, este es uno de esos versículos que debería tener subrayados, debería de aprendérselo, saber cómo encontrarlo, porque siempre va a haber algunos escépticos y burladores que van a decir, ay, ¿y cómo sabes que la Biblia fue escrita por Dios? Que es inspirada. Un montón de hombres escribieron, un libro lleno de fábulas, de diferentes ideas de hombres. La Biblia dice claramente que no. Dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el otro pasaje lo cité, lo parafraseé, no lo dije exactamente, pero 2 Timoteo 3:16 al 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, una prueba de inspiración divina es que al ir leyendo los versículos de este salmo, conforme avanza la lectura, la narración, percibimos, oiga bien, que ya no es David el que está dirigiéndose en estas palabras y hablándonos. Regrese a Salmo 40. Yo creo que la gran mayoría del salmo es el rey David, su experiencia personal. Los salmos son libros poéticos, son libros que inspiran, que animan, que alientan, pero no se debe sacar doctrina de los libros poéticos. ¿Por qué? Porque hablan de la experiencia humana y nos identificamos con ellos. Podemos sentirnos como David se sentía, y cuántas, ¿verdad? El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmos 91, el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Y bueno, hay tantos versículos que nos alientan, nos inspiran. Pero hay que tener cuidado, como el libro de Job, como el libro de Proverbios, de no sacar doctrinas, porque muchas doctrinas falsas han sacado de sus libros. Pero son palabra de Dios, están ahí para animarnos, están ahí para amonestarnos. Y hay principios en cada versículo de la Biblia que se pueden aplicar a nuestras vidas. Y he dicho eso también, Cristo está en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él resalta ahí, y aquí podemos ver esto. Mire conmigo el versículo 6, del 6 al 8. Y vamos a empezar a darnos cuenta que no es David que nos está hablando. Empieza a hablar él, empieza a hablarnos de su experiencia, pero de repente como que ya es alguien más hablándonos. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. No está escrito de David. Él no es el que está dirigiéndose a nosotros aquí. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y usted dirá, bueno, ¿cómo sabe que no es David? Por lo que dice el Nuevo Testamento. Vaya conmigo a Hebreos, dije una marca en Salmos 40. Pero Hebreos, capítulo 10, que nos está hablando del sacrificio del Señor Jesucristo. Hebreos 10, versículo 5. Desde el versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Eran los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo, luego en el templo, anualmente y ceremonialmente, para perdón de pecados del pueblo de Israel.
Pero aquí no está diciendo el escritor de los Hebreos, nos dice, y el Espíritu Santo. Dice, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Era nada más una figura, una ceremonia, una figura de algo, de alguien que un día vendría y con un sacrificio nos quitaría todos nuestros pecados. Dice el versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, y mira, están esas mismas palabras, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto, expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces nos damos cuenta que David está escribiendo con su mano, pero hay alguien que lo está inspirando. Y el autor de las escrituras es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo y Dios Padre y Dios Hijo son uno. Y Jesucristo es el Verbo eterno, la palabra eterna hecha carne. Entonces la palabra es Cristo, Cristo es la palabra. Y Cristo aquí como que se interpone, se injerta aquí y vemos palabras de Cristo. Este no es el único salmo, se conocen como salmos mesiánicos. La mayoría de los salmos fueron escritos entre 1010 a 930 años antes de Cristo. Antes de que Cristo naciera, fueron escritas estas palabras. ¿Cómo iba a saber el salmista, en este caso David, que lo que estaba escribiendo era por inspiración divina las palabras de Cristo? Mire otro salmo, Salmo 22. Yo no puedo explicarlo, hermanos, nomás creo en la inspiración divina. Y es obvio que aquí el escritor, de quien se está refiriendo de lo que está sucediendo, ¿quién es? No es David, es alguien más, como el Salmo 22. Mire conmigo el versículo 1. Y rápidamente desde el versículo 1 ya vemos palabras reconocidas, familiares. ¿Ya lo encontró? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras de Cristo en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué me has desamparado? Mire el versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. ¿Se acuerda cuando le decían, si eres hijo de Dios, a otros pudiste salvar, sálvate a ti mismo, bájate de ahí? Así le decían los que lo veían. Versículo 11. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Este es el sentir de Cristo. Mire versículo 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Se acuerda que el Señor dijo, tengo sed? Una de las 7 palabras que Cristo dijo en la cruz. Y le dieron a beber vinagre en vez de agua. Versículo 16, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Miren lo que dice aquí, horadaron, agujeraron, eso quiere decir, horadaron mis manos y mis pies. Versículo 17, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Y miren lo que dice el versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y su ropa, y sobre mi ropa echaron suertes. Exactamente lo que pasó con el Señor. Entonces, eso es otra prueba de inspiración divina. Porque David, ¿cómo iba a saber lo que iba a estar pasando por la mente y el corazón de Cristo cuando estaba en la cruz de Calvario? Pero ahí está escribiendo. Porque hay un solo autor de las Escrituras, es el Espíritu Santo. Así es. Algo que sobresale en este salmo, particularmente en los primeros 3 versículos, es el testimonio de alguien, o sea, en este caso David, sumamente agradecido por haber recibido o experimentado la oportuna ayuda de Dios. Mire, versículo 1 al 3, Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí
y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Muchas veces he dicho que este es uno de mis pasajes favoritos. Y yo creo que como cristianos nos identificamos con esas palabras. El lodo cenagoso representa el fango del pecado, de donde Cristo nos sacó, nos rescató. Y luego la peña es Cristo que puso nuestros pies sobre peña. Y luego dice, y enderezó mis pasos. Aquí está David agradecido, dando testimonio de cómo Dios le ayudó. Y todo verdadero cristiano que ha sido redimido por la sangre de Cristo se identifica con el salmista. Las palabras pronunciadas en esos primeros 3 versículos y luego la conclusión en el versículo 17, el último versículo. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Oh, también. Estas palabras penetran en lo más profundo de nuestras entrañas. Con razón dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si hay algo que todos necesitamos es la ayuda de Dios. A veces tardamos en reconocerlo, por soberbios, por autosuficientes. Pero tarde que temprano, las circunstancias de la vida nos llevan a la realización que solos en esta vida no podemos. Y que la ayuda de otros seres humanos es limitada. Que sin la ayuda de Dios solo nos espera el fracaso y la derrota. Así es. Salmo 60:11 dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Salmo 108:12 dice, danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. Es cierto que a veces personas nos pueden ayudar, a veces creo yo que Dios envía personas para ayudarnos, pero la ayuda del hombre es limitada. Y sin la ayuda de Dios, tarde que temprano nos damos cuenta que no podemos. Otra cosa que sobresale en este capítulo es que nuestro Dios es un fiel ayudador. El Salmo 115:9-11 dice, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Como que Dios quería ayudar a su pueblo y quería que ellos buscaran su ayuda. Dios se deleita en ayudar a su pueblo, a sus hijos. Dios es un ayudador. Isaías 41:10 le dice a Israel, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Así es. No temas, yo te ayudo, yo estoy contigo. Y este versículo resuena en nuestras mentes, nos recordamos, ¿verdad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hebreos 13:5 y 6, que fue escrito a judíos creyentes, a cristianos. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, el mismo Dios del Antiguo Testamento que le dijo a Israel, yo te ayudo, Él dijo a nosotros los creyentes, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Quiere usted la ayuda de Dios en el año 2023? Reconoce, primero tiene que reconocer que necesita la ayuda de Dios. ¿Cómo podemos tener la ayuda de Dios en el 2023? Pues hay que contestar la pregunta, ¿a quién ayuda a Dios? Y eso lo encontramos en nuestro pasaje, Salmos 40. ¿A quién ayuda a Dios? Aquí vemos 10 cosas que debemos tener o practicar si es que queremos contar con la ayuda de Dios en nuestras vidas, en nuestra jornada, en este año nuevo.
Pongan mucha atención y circulen palabras o tomen notas, porque esto es uno de esos mensajes que siempre deberíamos tenerlo presente. Yo quiero la ayuda de Dios, usted quiere la ayuda de Dios, entonces ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de tener en mi vida para que Dios me ayude? ¿Okay? ¿A quién ayuda Dios? Número 1, al que sabe esperar en Él. A ese ayuda a Dios. Dice Salmos 40, versículo 1, pacientemente esperé a Jehová. Amén. Y tristemente eso es lo que más nos hace falta hoy en día a los cristianos, paciencia. Somos bien impacientes. Y porque en el mundo todo el mundo exige, demanda, ya no pide, todo el mundo demanda, exige, todo el mundo cree que se me debe algo. Todo el mundo quiere todo rápido, vivimos en la era de todo es instantáneo, en la era de la tecnología, ¿no? Todo es instantáneo. No me gusta esperar, todo es para mi conveniencia, la conveniencia del cliente. Y nada más nos esperamos un poquito más del tiempo que consideramos justo y empezamos a protestar y exigir nuestros derechos de consumidor. No sé si se fijó ahora con la pandemia, cambió muchas cosas, ya no había el mismo servicio que antes en los restaurantes, en los bancos, en las tiendas. Y teníamos que hacer línea y teníamos que esperar, o a veces no se podía, y decían, pues te aguantas por la pandemia, te aguantas. Y cuántos retorcíamos la lengua de coraje porque estamos acostumbrados a que se me atienda y se me dé lo que yo quiero ya. Pero no podemos tratar a Dios así. No podemos esperar que Dios es nuestro genie, nuestro genio, que nomás le haces así a la lámpara y sale para concedernos tus deseos. Dios es soberano. Dios es el creador del universo, del mundo, de usted, de mí. Y Dios hace todas las cosas como Él quiere y cuando Él quiere. Y usted y yo necesitamos aprender a esperar en Dios. Joven, señorita, tú tienes que aprender a esperar en Dios. Una de las desventajas de la juventud, ¿verdad? Porque los que estamos más viejos también fuimos jóvenes, es la impaciencia. Somos bien impacientes cuando somos jóvenes, todos no lo queremos hoy, lo queremos ayer. Así es, nos desesperamos. Y conforme va pasando el tiempo, uno va aprendiendo, no, las cosas muchas veces que se hacen a la carrera no salen bien. Después, por decisiones precipitadas, después vienen consecuencias, vienen lamentos. Y espera uno con el tiempo a ser un poco más paciente. Y los jóvenes critican a los viejos que cómo nos tardamos para tomar una decisión, cómo nos tardamos para actuar. ¿Sabe por qué? Porque ya nos ha costado mucho en la vida. Actuar sin pensar, sin considerar, sin pedir consejos, sin esperar. Así es. Y no podemos esperar que Dios va a cumplir nuestros caprichos y nuestros deseos cuando nosotros queramos. Dice la Biblia que claramente bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amén. Eclesiastés 3:11 dice claramente, todo lo hizo hermoso en su tiempo. No en mi tiempo, en su tiempo. En mi tiempo las cosas salen mal típicamente. En el tiempo de Dios dice que todas las cosas las hace hermosas. Y joven, tú estás en el tiempo de tu vida donde estás tomando decisiones que te van a afectar, van a seguirte el resto de tu vida. Y necesitas paciencia. Necesitas esperar en Dios, necesitas orar, necesitas pedir consejo y no apresurarte nomás porque tú ya lo quieres. Porque después tienes toda una vida para lamentarte por no haber esperado. Isaías 40:31 dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. A veces al esperar no es fácil, y esperar encontramos pruebas y dificultades, y hay trabajo y hay cosas molestosas, pero Dios quizás no promete darte lo que quieres en el momento que lo quieres, pero dice, si esperas en mí te voy a dar fuerzas para poder esperar y hacer las cosas bien. Amén. ¿A quién ayuda a Dios? Al que sabe esperar en Él. Porque aquí la conclusión es que el ayudador del salmista fue Jehová Dios. Dios le ayudó, pero ¿por qué le ayudó? Porque supo esperar. ¿Usted quiere que Dios le ayude en el 2023? Aprenda a esperar en Dios. Segundo, ¿a quién ayuda a Dios? De ahí dice Salmo 40, versículo 1, la última parte. Y se inclinó a mí y oyó mi, ¿qué dice? Mi clamor.
¿A quién ayuda a Dios? Al que ora y clama a Dios. Al que ora y clama a Dios. Santiago 4:2 dice claramente: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Simple y sencillamente, no tenéis porque no pedís. ¿Cuántas cosas pudiéramos tener, pero no sabemos orar? No aprendemos a orar, somos muy orgullosos, muy autosuficientes para ponernos a orar si realmente queremos que Dios nos dé algo. Y Dios dice: no tenéis porque no pedís. El gran evangelista, el doctor John R. Rice, decía: todo fracaso en la vida de un cristiano primero fue un fracaso en su vida de oración. Por eso los fracasos, por eso los sueños no realizados, las metas no cumplidas, porque no oramos, porque nomás nos proponemos: yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Y dice la Biblia que eso es jactancia y es pecado. Voy a hacer, voy a ir, voy a esto y esto otro. No, si el Señor quiere, si el Señor permite, haremos aquello, esto. Hay que orar, hay que orar. El doctor Lee Robertson, otro gran predicador, decía: mucha necesidad, mucha oración. Poca necesidad, poca oración. Entonces la pregunta es: ¿cuánto tiempo está orando por esa necesidad que tiene? Que supuestamente es muy importante para usted, hermano. Ay, no, sí, yo quiero que Dios me conteste. ¿Cuánto tiempo ha orado por eso? Decimos que tenemos mucha necesidad. Nos gusta andarle platicando a otros mi necesidad para que otros oren por mí, pero somos flojos para orar nosotros mismos. Algunos ahí andan detrás de mí: pastor, ore por esto, por favor, ore por esto. No se olvide de orar por mí. Y me dan ganas de preguntarle: ¿cuánto has orado tú? ¿Qué le hace pensar que Dios va a escuchar mi oración cuando ni siquiera usted ha orado? Yo creo que Dios dice: oh, sí, Alfredo, está bien, ya te oí, pero él, el que tiene la necesidad, no me ha pedido. Amén. Algunos hasta me dicen: yo sé que Dios sí escucha sus oraciones. ¿Por qué? ¿Qué tengo yo más que usted no tiene? Soy un pecador como usted, salvo por gracia. Todos tenemos acceso hasta el trono de la gracia. Todos tenemos acceso a Dios en Cristo Jesús. ¿Usted es cristiano? O a lo mejor porque usted sabe que hay cosas en su vida que no ha arreglado y anda con pecado, que sabe que Dios no le va a escuchar, entonces dice: pues hay que decirle al pastor, a lo mejor él anda mejor que yo y que él pida por mí. ¿Quiere que Dios le ayude? Ore. Ore. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, ¿y qué dice? Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mateo 7:7 al 11: pedid y se os dará, dijo Cristo. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y luego nos da una pequeña parábola: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O que si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Amén. El problema es que no pedimos. Y Él quiere que le pidamos. Él quiere ayudarnos. Dios quiere ayudarle. Las dos cosas que resaltan en el Salmo 40 es la necesidad del hombre de la ayuda de Dios. Y segundo, un Dios que quiere ayudar, que ayuda. Amén. Pero Dios ayuda ¿a quién? Al que sabe esperar en Él. ¿A quién? Al que ora y clama a Dios. Número 3, mira el versículo 2, Salmos 42. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña. Y mire, capte esto. Y enderezó mis pasos. ¿A quién ayuda a Dios? Al que deja que Dios enderece sus pasos. Dios quiere enderezar nuestras veredas, pero nosotros muchas veces no lo dejamos. Amén. Proverbios 3, 5 al 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa es la promesa. Si lo tomas en cuenta en tu vida, si lo reconoces en tus caminos, en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Salmos 37 dice lo siguiente: por Jehová son ordenados los pasos del hombre,
Cuando ahí menciona al hombre, está refiriéndose al cristiano, al justo. Nada más necesita leer un poquito más y se da cuenta que está refiriéndose al cristiano. Por Jehová son ordenados los pasos del cristiano, en otras palabras. Y él aprueba su camino. El cristiano no da un paso sin que tiene seguridad en su vida de que es la voluntad de Dios, que Dios aprueba mi camino. Así es. El mundo le vale cacahuate lo que piensa Dios. El cristiano sí se interesa, sí le importa lo que piensa Dios. Dice, cuando el hombre cayere, esto nos gusta, cuando el hombre, el cristiano, está refiriéndose al justo, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Amén. Qué bueno es saber que Dios sostiene mi mano. Pero está refiriéndose al cristiano que deja que Dios apruebe su camino primero, que deja que Dios ordene sus pasos. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. ¿Eso nos gusta? Dios está hablando de provisión económica. En todo tiempo tiene y presta. ¿Usted prefiere pedir prestado o prestar? Yo prefiero prestar a tener que pedir prestado. ¿Sí o no? Dios está diciendo del hombre que deja que Dios ordene sus pasos. Del hombre que reconoce a Dios en sus caminos, que deja que Dios enderece sus pasos. Dice, porque Jehová ama, ahí está, Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Dios ama la rectitud, y muchas veces nuestros caminos están bien chuecos, bien torcidos. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos, pero Él quiere enderezar nuestros pasos. Y si usted no lo deja, Él no lo va a hacer. ¿Quiere la ayuda de Dios? Dios ayuda al que deja que Dios enderece sus pasos. Número 3, versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Alabanza a nuestro Dios. ¿A quién ayuda a Dios? Es la pregunta que estamos contestando. Al agradecido. Al agradecido. La alabanza es producto de un corazón agradecido. Salmo 100, versículos 4 y 5, lo estábamos viendo la vez pasada. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El producto del agradecimiento se llama alabanza. Eso lo digo para ti que no quieres cantar, no quieres alabar a Dios. No me gusta que me juzguen a mí. Como no conocen mi corazón, yo estoy bien agradecido. Oh, se nota tanto lo agradecido que estás. Primero, llegas tarde a la iglesia. Segundo, no cantas. No tienes nada de qué alabar a Dios. ¿Por qué alabar a Dios? La alabanza es producto de la gratitud. ¿A quién ayuda a Dios? Al agradecido. ¿Bendeciría usted, alguien dijo esto, bendeciría usted a alguien una segunda vez cuando no le agradeció por haberlo bendecido la primera vez? Póngase a pensar. ¿Bendeciría usted a alguien una segunda vez cuando no le agradeció por haberlo bendecido la primera vez? Humanamente usted sabe que no. Es difícil querer ayudar a alguien malagradecido, ¿sí o no? ¿Y por qué esperamos que Dios es diferente? Dios bendice, Dios ayuda al agradecido. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. El pecado que de ahí se desprendió, todo lo demás por lo cual se desvió el hombre. Dice, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Oh, la falta de gratitud es raíz de un montón de otros pecados. Por ahí comienza todo. Cuando estamos agradecidos con Dios, va a ser más difícil apartarnos de Dios. ¿A quién ayuda a Dios? Número 5, mire, versículo 3, en la última parte. Dice, ¿verdad? Acabamos de leer, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Verán esto muchos. ¿A quién ayuda a Dios? Al que da testimonio a otros de lo que Cristo ha hecho en su vida.
Miren Marcos capítulo 5, versículo 18. Deje una marca en Salmos. Marcos. Marcos capítulo 5, versículo 18. ¿Se acuerda? Este es el endemoniado de Gadara, que tenía una legión de demonios y Cristo les sacó esa legión, lo liberó de esa esclavitud a los demonios. Era un hombre que andaba desnudo, que era miserable, andaba dando gritos en la noche, andaba corriendo en los sepulcros desnudo. Su vida era miserable, pero después cuando lo hallan, después de que Cristo le saca a los demonios, lo hallan, dice el versículo, estamos ahí en el versículo 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, un hombre completamente transformado. Ahora quería estar con Jesús. Primero le decía, apártate de mí, no me atormentes. Ahora quiere estar con Jesús. Dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Mire Gálatas 1, por favor. Gálatas 1. El apóstol Pablo aquí está dando testimonio de su salvación, de donde Cristo lo sacó a él. Gálatas 1, versículo 11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. ¿A quién le ha contado recientemente usted de lo que Cristo ha hecho en su vida? ¿Pueden ellos ver cambios en usted? ¿Cuándo fue la última vez que dio testimonio a otro de lo que Cristo ha hecho en su vida? Jesús le dijo a sus discípulos, cuando les mandó a ir a predicar el evangelio a todo el mundo, les dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a muchos les gusta esa promesa, pero esa promesa no es para todos. A muchos cristianos les gusta esa promesa, pero esa promesa no es para todo cristiano, es para el que va y predica el evangelio. Amén. Queremos la ayuda de Dios, pero Dios ayuda al que da testimonio a otros de lo que Cristo ha hecho en su vida. Número 6, versículo 4, Salmos 40, versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Quién ayuda a Dios? Al que pone su confianza en Dios. Dice bienaventurado. Bienaventurado quiere decir dichoso, bendecido. Eso quiere decir la palabra bienaventurado, dichoso y bendecido. Salmos 37, 5 y 6. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Va a ser innegable que Dios te ayudó, porque lo va a exhibir a la luz para que otros vean que tú tienes la ayuda de Dios. Pero confía en él. Amén. Confía en Dios. Dice la Biblia, bendito el hombre que confía en Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre. Eso dice Dios. ¿A quién ayuda a Dios? Número 7, al que quiera hacer su voluntad. Versículo 8.
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Al que quiere hacer tu voluntad. La vida cristiana agradable al Señor no es a la fuerza. Tiene uno que querer hacerlo. Por eso dice la Biblia, servid a Jehová con alegría. Romanos 12:11 dice, lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu quiere decir con ganas. No porque tienes que, sino porque quieres hacerlo. Así es. Amén. Romanos 12:1 dijo el apóstol Pablo, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, por lo que Dios ha hecho en tu vida, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, o sea, vuestro servicio racional, razonable. Presentad mi cuerpo, aquí estoy, Señor, quiero hacer tu voluntad. Amén. Amén. Número 8, ¿a quién ayuda Dios? Mire el versículo 8, la última parte, dice, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué le dijo Dios a Josué cuando le encomendó el cargo de ser el líder de Israel? Le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, esa palabra es importante, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, conforme tú estés en esta palabra y ames esta palabra, dice Dios, yo te voy a prosperar. Te van a salir las cosas bien. Salmos 1:1-3 dice claramente, bienaventurado. Ahí está otra vez la bienaventuranza, quiere decir bendecido, dichoso. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego dice, termina diciendo, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahí está la promesa de Dios. Pero dice, el varón que se deleita en la ley de Jehová. Ese es el que Dios va a prosperar, va a bendecir. Amén, hermanos. Y recuerde que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Oh, sí, el mundo te puede dar bendiciones también. El diablo te puede bendecir, ¿sabes eso? ¿No le prometió a Jesucristo que le daba todos los reinos del mundo si postrado le adorar? ¿No le dijo al Señor, al Hijo de Dios? ¿No se atrevió el diablo a decirle eso? ¿Usted cree que el diablo estaba tratando de engañar a Jesús? No. Si le estaba ofreciendo eso es porque puede hacerlo. Porque podía dárselos. La pregunta es, ¿cuál bendición queremos? Porque el diablo te puede dar prosperidad, pero después te va a cobrar. El mundo te puede dar prosperidad, pero después te va a cobrar. Y te va a cobrar donde más te duele. Quizás un ser querido, quizás un matrimonio, quizás un hijo, quizás tu salud. Pero la Biblia dice que cuando Dios bendice, no añade tristeza después con la bendición. La manera que yo prefiero la bendición de Dios en su tiempo y a su manera que me la dé, y después no tengo lamentos, que conseguir lo que el mundo me da a mi manera, o agarrar la bendición del diablo y después viene el precio que hay que pagar. Después viene la tristeza. Muchos no entienden esto, son necios y prefieren ir en busca de lo que el mundo les ofrece, lo que ellos quieren, y no esperar en Dios, no buscar la bendición de Dios. Pero está bien. Puedes lograr muchas cosas en el mundo, pero después, como dicen, ahí te quiero ver. En 20, 30, 40 años, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? Si tienes realmente felicidad. Y podemos ver en las noticias la gente famosa, gente que tiene chorros de dinero, gente que tiene fama, que tiene un montón de cosas y no son miserables, se suicidan, andan de una relación brincando a otra, no son felices y tienen todo supuestamente. ¿Por qué? Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza después con él. Entonces, al que no se aparta de la palabra de Dios, ese es el que Dios ayuda. Ya estamos terminando, versículo 12, número 9. Eran 10 cosas. Dice, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades. Y miren lo que dice, y no puedo levantar la vista. ¿De qué habla eso? Habla de humildad. No puedo levantar la vista.
¿A quién ayuda a Dios? Al que se mantiene humilde. Al que se mantiene humilde, porque la Biblia dice en Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El versículo 10, ahí mismo en Santiago 4, dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esa palabra exaltar es, Él te va a levantar, Él te va a dar, Él te va a prosperar, Él te va a bendecir, pero humíllate primero, porque Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. ¿A quién ayuda a Dios por último? Número 10, al que honra y da gloria a Dios. Porque termina el versículo 16, el penúltimo versículo, diciendo el salmista, gócense y alegres en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Dios dijo a Samuel en 1 Samuel 2:30, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Así es. O en el caso de algunos, hasta comidos por gusanos, por no dar la gloria a Dios. Mire conmigo Hechos 12, y ya estoy terminando, Hechos 12. Hechos capítulo 12, versículo 21. Y un día señalado, Herodes, era el rey, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Arengó quiere decir que los halagó, les dijo palabras que les gustaba escuchar. Y el pueblo aclamaba gritando, cuando oían a Herodes, aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Ahora, Herodes, estaban diciendo que Dios estaba hablando. Herodes pudo haber dicho, no, yo no soy Dios, yo nada más soy un ser humano. No me digan que soy Dios el que está hablando, no. ¿Se acuerdan cuando quisieron hacer lo mismo con Pablo y con Silas? Ángeles del cielo han bajado y se postraron para adorarlos, y Pablo y Silas se lanzaron sobre la multitud y se rasgaron sus vestidos y decían, no, nosotros somos hombres como ustedes, no hagan eso. Pero Herodes se quedó calladito y recibió esos halagos, esa alabanza, cuando estaban diciendo voz de Dios y no de hombre. Pero miren lo que pasó, el versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Algo exagerado, algo extremo. ¿Sabe por qué? Con el fin de enseñarnos que Dios no comparte su gloria con nadie. Así es. ¿A quién ayuda a Dios? Al que honra y da gloria a Dios. Terminamos en el versículo 17, cuando David dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Eso es bueno, ¿sabe? Jesús nunca prometió que todo nos iría bien, nunca nos hizo tal promesa. No piense usted que por ser cristiano y estar en los caminos del Señor, que todo le tiene que salir bien. Cristo nunca prometió eso. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es una realidad. En el mundo vamos a encontrar aflicción. Pero no termina ahí. El Señor dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tú confía en mí, no te preocupes. Últimamente yo te voy a dar la victoria. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Entonces podemos vivir confiados de que el Señor pensará en mí. David termina diciendo, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Dios nunca llega tarde, siempre llega exactamente en el tiempo indicado y correcto. Y entonces podemos vivir confiados de que todas las cosas nos ayudarán a bien, así como dice Romanos 8:28. ¿Cómo tener la ayuda de Dios en el 2023? Pues contestando la pregunta, ¿a quién ayuda Dios? Al que sabe esperar en Él, al que ora y clama a Dios de día y de noche, al que deja que Dios enderece sus pasos, porque Dios ama la rectitud, Él aborrece lo chueco. Él no puede ayudar a alguien que anda en caminos chuecos. Usted necesita dejar que Dios enderece sus pasos.
Al agradecido, porque Dios no va a ayudar a un malagradecido, usted no lo haría, Dios no lo va a hacer. Al que da testimonio a otro de lo que Cristo ha hecho en su vida, ¿a quién le ha contado usted recientemente lo que Cristo ha hecho en su vida? A ese ayuda a Dios. Al que pone su confianza en Dios, al que quiere hacer su voluntad, no a la fuerza, sino porque quiere hacer la voluntad de Dios, se agrada en hacer la voluntad de Dios, se deleita en hacer la voluntad de Dios, a ese Dios ayuda. Al que no se aparta de la palabra de Dios, al que se mantiene humilde y al que honra y da gloria a Dios. Bien sencillo, ahí está en la palabra de Dios. El problema es que no tenemos muchas veces una mente espiritual. Tenemos una mente carnal, una mente mundana. Y por eso queremos algún método, alguna clave, alguna manera fácil de cómo obtener la ayuda de Dios. Porque todos queremos la ayuda de Dios. Pero no queremos hacerlo a la manera que Dios dice. Y Dios dice bien claramente ahí que Él está dispuesto a ser tu ayudador. Que en cada paso que des en tu vida este año nuevo, Él te ayude. Pero ¿estás tú dispuesto a ser esa persona que ora, que espera, que deja que Dios obre en su vida, que confía en Él, que da gracias, que es agradecido, que hace la voluntad de Dios, que es humilde? Amén. Porque a ese es al que ayuda a Dios. Y yo sé que usted necesita, y yo necesitamos la ayuda de Dios. Entonces no lo digamos tanto con nuestra boca, vivámoslo con nuestra vida. Así es. Y Dios promete que Él va a estar ahí para ayudarnos. Cada paso que demos este año nuevo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser no nada más oidores, sino hacedores de ella.